gracias al cuarto Congreso Iberoamericano de Soluciones Sistémicas para la Transformación de las Organizaciones, por la oportunidad que me brindan de presentarles a ustedes algunas de mis experiencias en construcción de modelos de dinámica de sistemas para empresas. Concretamente vamos a hablar de 4 casos, que ahí los ven: el que se hizo para la cadena SER, el realizado para el ente público de la televisión de pago, otro para la empresa Telefónica de España, que denominamos modelo Mistela, luego explicaré por qué, y finalmente uno para una empresa vasca eh, que se llama Vicinay. En cada uno de estos casos presentaremos la estructura básica del modelo en forma de un diagrama Forrester. Todos están programados con el software Benzene y asimismo señalaremos las principales palancas o políticas que tiene la empresa para poder tratar de conseguir sus objetivos y las condiciones de contorno, entendiendo por estas aquellas circunstancias que afectan al comportamiento de la empresa, pero son estrictamente externas a ellas. Pondremos algunos ejemplos. También en los modelos, sobre todo en los casos del Mistela y de Vicinay, pues señalaré los principales resultados output de dichos modelos. En algún caso se construyó un cuadro integral de mando dinámico, bien mediante el libro de Excel o también con las utilidades propias del software Benzene, que se llaman BenApp, y está también relacionada con otro software que se denomina Sable. En primer lugar, vamos a ir a la presentación del modelo Mistela, porque es el ejemplo en el que yo he trabajado durante más tiempo, concretamente desde 1990 hasta finales de 1998, en el marco del Departamento de Métodos Cuantitativos de Telefónica de España. Les decía antes el modelo Mistela, que quiere decir Modelo Integral de Simulación de Telefónica de España, pero que hicimos el juego de palabras de denominarlo con un vino, como luego señalaré, concretamente con la Mistela. El modelo fue desarrollado, como he dicho, por el Departamento de Métodos Cuantitativos bajo mi dirección, y formaron parte del trabajo economistas: Nelson Álvarez, Marta Gala, Pablo Rallego; matemáticos: Antonio García Cuerpo; ingenieros de telecomunicaciones: Antonio Barrón y César Nieto. Este departamento se constituyó expresamente con la finalidad de desarrollar este modelo y, como os he dicho, estuvo funcionando durante aproximadamente 10 años, dependiendo directamente del director general de planificación y del consejero delegado. Historia del Mistela, que, como les he dicho, se desarrolla a lo largo de aproximadamente 10 años, tuvo que ir siendo adaptada a las circunstancias de evolución que tuvo el sector de las telecomunicaciones en todo el mundo, especialmente en España, que era el caso que nos ocupaba, y que aquí he resaltado en los casos más significativos. En primer lugar, en 1990 construimos un modelo con una empresa en monopolio que básicamente ofrecía telefonía fija, bueno, algunos servicios auxiliares que también eran interesantes, como podía ser transmisión de datos con unos protocolos que naturalmente han quedado totalmente obsoletos. Esto llevó con gran acierto a la dirección de la empresa a realizar la contabilidad de costes, porque ya preveían que habría competencia y que por lo tanto interesaba, puesto que Telefónica iba a tener la red básica de lo que se denomina el bucle de abonado, es decir, el acceso a cada uno de los clientes desde la central
de conmutación, este bucle iba a tener que ser compartido y por lo tanto también otras redes de interconexión, pero fundamentalmente este bucle, para poder asignar con una cierta objetividad un, un coste, un precio a las operadoras que iban a venir y que lógicamente tendrían acceso a este bucle. Por lo tanto, se tuvo que ir evolucionando a lo largo del tiempo del monopolio a la competencia en telefonía fija. Primero fue un duopolio, después aparece la telefonía móvil. Esto supone hacer unos cambios importantísimos en la estructura del modelo, porque hay competencia interna entre un tipo de telefonía y otro, también con la transmisión de datos. Aparece la competencia en telefonía móvil, se producen avances tecnológicos desde la telefonía móvil digital, que es la que ahora tenemos, a la analógica, que es la primera que hubo. Aparece el fenómeno Internet, aparece la voz por Internet. El Internet se puede usar para correo electrónico, para transmitir mensajes, aparte del tradicional del SMS que ustedes conocen, la televisión por Internet, etcétera. Todo esto implicaba ir adaptando el modelo permanentemente y a eso nos dedicamos durante esos 10 años que les he señalado en el equipo del Departamento de Métodos Cuantitativos de Telefónica. El modelo se divulgó, se publicó en un libro que ustedes ven aquí, naturalmente siempre salvaguardando la confidencialidad de los datos estrictamente internos. Sobre todo divulgábamos la estructura de los modelos y las principales aplicaciones que tenía. Pero también en congresos internacionales, publicaciones en revistas como el que señalo aquí, la Revista Asturiana de Economía. El modelo con la competencia se tuvo que ir incorporando algoritmos de optimización, concretamente con Departamento de Automática de la Escuela de Ingenieros Industriales de Sevilla, en donde estaban el profesor Aracil, los profesores Gordillo y Alcalá, además de personas internas del departamento, Marta Gala y yo mismo, pues se desarrollaron algoritmos genéticos coevolutivos para determinar las situaciones de equilibrio en competencia oligopolística. No voy a entrar en detalles en todo esto porque naturalmente no es ni la ocasión ni el tiempo. En esta diapositiva vemos con más grado de detalle las conexiones que hay entre todos esos submodelos o bloques que les señalaba anteriormente. Las variables exógenas hemos llamado variables de escenario las que vienen impuestas, por ejemplo, el tipo de interés o el número de turistas que vienen a España o que venían a España en aquel entonces, el tipo de cambio de la peseta, que el modelo estaba hecho en pesetas con otras monedas, etcétera, y los objetivos de la política empresarial y los instrumentos para realizarlos. ¿Qué instrumentos había para realizarlos? Bueno, lo que se llamaban tarifas de los servicios que se convertían en precios. No es exactamente lo mismo, pero hay una relación biunívoca o en una sola dirección de, por ejemplo, de tarifas a precios, los objetivos para cada grado de servicios, las demandas. Nosotros manejábamos aproximadamente del orden de 14 o 15 servicios diferentes y teníamos que establecer la demanda prevista para cada uno de estos. Los que les he dicho antes, objetivos, por ejemplo, de calidad de servicio, tiempo de espera para un servicio, porcentaje de llamadas fallidas, bueno, etcétera. Su modelo de planta, es decir, la infraestructura que hacía falta tanto en redes del bucle de abonado como en redes de interconexión o de antenas de transmisión, etcétera, repetidores, el empleo y, bueno, por esta parte de aquí, pues lo que hemos visto antes, el coste de los servicios,
en términos de contabilidad de costes, los costes para cada tipo de redes, los resultados, cuenta de resultados, balance, estado de origen y aplicación de fondos y las finanzas. Rápidamente, algunas variables de entrada, pues las hemos ido comentando, la tasa de variación del PIB de España, el índice de producción industrial era muy significativo, los valores del impuesto al valor añadido, tipos de interés, precios de interconexión para cuando apareció la competencia, etcétera. A continuación, algunas de las variables de entrada, lo que hemos denominado palancas o en manos en este caso, de la operadora de Telefónica de España. Naturalmente, los precios, tanto del servicio medido como de las cuotas de abono, todo esto ha cambiado mucho y ahora es muy diferente. Pero, en fin, yo estoy contando cómo se hizo en este modelo. Había un precio mínimo que daba lugar también a un número de minutos o segundos según los casos, y también un precio para las unidades adicionales de segundos. Otras variables podían ser también las cuotas de abono para la telefonía móvil, para los minutos de telefonía móvil, la tarificación era por minutos. Esto naturalmente también ha cambiado radicalmente, tanto para el tráfico nacional como el internacional. El precio de compra de los terminales, la evolución de la plantilla de personal, los salarios por categorías, las inversiones por tipos, los gastos de publicidad tanto corporativas como de los diferentes servicios. Y ahora vemos algunas variables de salida, pues naturalmente las más importantes son las relacionadas con la cuenta de resultados, ingresos por operaciones. El hecho de que aparezcan estos acrósticos es que en la primera versión del modelo el software que utilizamos no permitía manejar más de 7 u 8 dígitos o letras por cada variable. Y bueno, nos llegamos a aprender los cientos de variables que había y hablábamos de inopera, ingresos por operaciones, gasoper, gastos por operaciones, etcétera. Beneficios antes de impuestos, beneficios netos, cash flow, inversión material, inversión total, en fin, todos los conceptos de la cuenta de resultados, del balance y del estado de origen. Finalmente, una serie de ratios que naturalmente se obtenían con las anteriores, rentabilidad económica, rentabilidad de los recursos propios, el ratio de endeudamiento, el valor teórico de la acción, etc. Simplemente para terminar, señalo que el modelo, los resultados y las simulaciones eran demandadas normalmente por la alta dirección, fuera por el consejero delegado o el director de planificación corporativa. Y aquí señalo algunos de los informes que se nos fueron pidiendo a lo largo de la vida de este trabajo, y como lo digo, fue desde 1990 a finales de 1990. Pasamos ahora al modelo de la cadena SER, que fue encargado en 1989 por el consejero delegado de esta empresa, con el objetivo principal, según nos hizo constar en el encargo, de concienciar a los directivos de las diferentes áreas, programas y otros departamentos de que a partir de 1999 habría que competir con las televisiones de pago, lo cual significaba que los ingresos por publicidad se podrían ver mermados, salvo que la tarta publicitaria creciese tanto que hubiese ingresos o dineros para todos. Los ingresos por publicidad, naturalmente, dependen de la audiencia y las audiencias pues, se conforman por una serie de variables, como puede ser las franjas horarias que van dirigidas a diferentes públicos. Naturalmente, el hecho de ser líder significaba un plus. Siempre el líder puede permitirse establecer unos precios más altos que el segundo, y no digamos nada que el tercero, el cuarto o el quinto.
Y el modelo pues permitía simular la cuenta de resultados teniendo en cuenta los ingresos por publicidad y los costes de realización de los diferentes programas que tenían que ver con los costes de personal y otros costes operativos. El grado de liderazgo se medía por un indicador de Gini y por lo tanto pues no era lo mismo ser líder con el 45% que ser líder con el 55%. Los efectos en la audiencia y por lo tanto en la publicidad eran radicalmente. Si ven aquí, estos son los programas, las franjas horarias o bloques horarios que consideramos que hasta cierto punto se han mantenido en gran medida. Hay algunos nuevos, pero tarde, hora 25, matinal ser, hoy por hoy, a vivir que son 2 días, carrusel deportivo, pues desde nada menos que desde hace veintitantos años siguen siendo los mismos. Este es uno de los diferentes esquemas de bloques o sketch en Benzin que no voy a comentar simplemente pues, para que tengan una pincelada de cómo se instrumenta en el software. Esto, en primer lugar, estos diagramas causales y naturalmente pues luego hay que calibrarlos y ver los resultados que tienen que ser validados pues, por los diferentes especialistas, en este caso, pues tanto los directores de programas como por los directores financieros, de publicidad, de personal, etcétera. Paso al tercer ejemplo, el modelo para la regulación del mercado de la televisión de pago. Este modelo se hizo con el grupo Monitor Group, que como ven ha sido absorbido ahora y pertenece al grupo Deloitte y fue creado esta consultora por Michael Porter, que diseñó, fue el creador de la simulación competitiva en la empresa. Esta metodología la incorporamos en el modelo de Telefónica que citaba antes por diferentes responsables, especialmente por Nacho Ríos, que era el director de Monitor Group, que pues luego pasó a llamarse Monitor Company y finalmente, como le digo, fue absorbida por Deloitte. El objetivo de este modelo fue desarrollado por Alfonso Martínez Valderrama, por mí mismo y por José Ignacio Ríos, como he mencionado antes, por una beca de Monitor Company España, era ofrecerlo a la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones, lo cual no se llegó a realizar y en cambio sí se aplicó esta metodología, naturalmente con otro calibrado y otras modificaciones pertinentes en algunos otros países europeos. Vamos a presentar ahora el modelo Vicinay, que como verán corresponde a un caso real de una empresa que se denomina así Vicinay. En esta primera pantalla tienen los autores de este trabajo, que voy a leer: Alfonso Martínez Valderrama, Javier Ibáñez Puerta, Jaime Martínez Valderrama, yo mismo, Silvio Martínez Vicente y Santiago Rivero. La empresa Vicinay Cadenas, sociedad anónima, se creó en 1929 y en su momento se dedicaban a hacer cadenas para usos ganaderos y agrícolas. Ciertamente han pasado muchos años, pero ahora mismo Vicinay, como vamos a ver, es la empresa líder en la fabricación de cadenas para amarrar plataformas petrolíferas. Y además se ha diversificado con una serie de empresas filiales que tienen no solo la fabricación de cadenas, sino otras muchas actividades relacionadas con la siderurgia. En este modelo vamos a hablar exclusivamente de Vicinay Marine, es decir, de la empresa líder creadora que se dedica a fabricar cadenas para amarrar plataformas petrolíferas. Un dato curioso, pero importante, es que cuando se produjo en 2005 el huracán Katrina,
que causó la devastación de una gran parte de Nueva Orleans. Muchas de las plataformas petrolíferas que estaban en esta bahía, en el Golfo de México, fueron arrancadas, se rompieron los amarres. Ninguna de las plataformas que estaban amarradas con cadenas Vicinay sufrieron desperfectos. Esto le dio un plus importante a la empresa que, si ya era líder internacional en 2005, incrementó notoriamente su posición de liderazgo en el mercado. Finalmente, en el modelo se ofrece para el usuario final este cuadro de mando en donde las palancas son el margen que se decide, la contratación de operarios para engarce y testado, otra plantilla con otras finalidades administrativas, etcétera, los salarios que se fijan, los sobresueldos por mayor productividad, la inversión en formación, en investigación, en materiales, otros gastos y los resultados. Como ven, hemos destacado la cuota de mercado Vicinay y estos procesos intermedios, y naturalmente en la parte inferior pues los resultados antes de impuestos, los ingresos por operaciones, los gastos por operaciones y el margen por operaciones. Esta es la simulación de la demanda de cadenas que da el modelo. Ya hemos sobrepasado el 2020. Consideremos que esto se hizo aproximadamente sobre el 2009 o 2010. Por lo tanto, hay una parte de datos históricos que llegan hasta aquí, 2012 realmente, y otra parte simulada. Lo mismo sucede con la cuota de mercado, que en este caso aparece mensualmente. Pues los últimos datos son del último cuatrimestre del 2011 y la parte simulada. Otros indicadores financieros, de nuevo también la parte histórica hasta el 2012 y la parte simulada.